Bueno, ¿cuál es mi compromiso contigo el día de hoy? Es que identifiques cuáles son tus miedos para emprender, aprendas a manejarlos, los derribes y puedas dar los primeros pasos hacia el inicio de crear tu propio negocio que te permita tener la libertad financiera y personal que tanto deseas. Y bueno, ya no estás sola, como tú has visto, la comunidad está creciendo, hay muchas mujeres que están pasando por el mismo proceso que tú y yo estamos viviendo en algún momento. Y el día de hoy de eso se trata, de crear comunidades donde nos podamos apoyar. ¿Por qué deberías escuchar? Me dirás, bueno, ¿y quién es Marta? Bueno, yo soy psicóloga, tengo una maestría en habilidades directivas, soy coach en liderazgo, tengo más de 20 años de experiencia en recursos humanos, he impartido una serie de talleres de liderazgo, de superación personal, desarrollé varias metodologías y he capacitado pues a más de 1000 personas en más de 25 años que llevo laborando o que llevaba laborando. Pero ¿quién es Marta en realidad? Marta, pues se puede decir que marcada cuando yo iba a nacer, mi padre abandonó a mi madre, así que desde el principio ya había por ahí un pequeño detalle, ¿no? Y era el miedo al abandono. Hubo carencias, obviamente, porque pues al quedar mi madre sola conmigo y con mi hermana, pues entonces había muchas cosas que hacer. Y los miedos que mi madre en su momento me transmitió, no fueron malos porque fue su manera de enseñarme. Ella lo que me decía de pequeña es, tú vas a estudiar, tener una buena carrera, un buen trabajo, para que el día que tu marido te abandone, si es que pasa, tú puedas salir adelante y no te pase lo mismo que a mí. Entonces yo toda mi infancia crecí con esa idea de que yo debía de prepararme, de estar lista, de que si algo iba a pasar, yo tenía que estar ahí y pues lo más fuerte posible. Y yo crecí con muchos miedos, miedos al rechazo, al abandono, a la carencia, pues a todas las cosas que en algún momento la vida nos enfrenta. Así que durante mis años estuve trabajando y estudiando porque el foco era titúlate, obtén tu título y encuentra una buena empresa para que puedas permanecer ahí. Así que yo, mientras estudiaba, trabajé como maestra de preescolar y las creencias que yo tenía, pues como les decía yo, siempre me dijeron, tienes que entrar a una buena empresa, crecer ahí, buscar la estabilidad, es decir, quedarte el mayor tiempo posible. Y eso hice, yo me aferré realmente a encontrar un buen trabajo, a estar en una buena empresa y bueno, así sucedió. Durante más de 25 años invertí toda mi energía en ser empleada. Prácticamente yo vivía para la empresa y pues ese era mi objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería pasar lo que había pasado de pequeña. Tuve la fortuna de que pues en ese proceso también formé mi familia y aparentemente todo estaba bien. Tenía yo mi familia, un buen trabajo, buenos beneficios, etcétera. Había yo crecido en la empresa en la que estuve, entré como asistente administrativo hasta llegar a la gerencia nacional, que para mí fue un gran logro. Obviamente no lo hice de manera inmediata, pero a partir de los años que fui creciendo, pues ahí logré hacer mi carrera. Mis hijos tenían muchos beneficios por parte de la empresa, de hecho nacieron en los mejores hospitales, podía yo entrenarme, podía yo viajar, entonces se puede decir que tenía yo todo lo que yo había deseado cuando era pequeña y que a mí me habían dicho, estudia, prepárate, trabaja, ten tus propios recursos, sé fuerte si es que llega a pasar algo, tú estás lista. Sin embargo, esto tenía un costo. El costo era prácticamente que al viajar mucho, al estar muchas horas en las empresas, en estar haciendo proyectos, prácticamente como pareja yo ya estaba en un proceso casi de divorcio. El estrés estaba al 1000%. Era una madre ausente porque, como les digo, viajaba yo demasiado, entonces mis tiempos eran muy, muy cortos entre viajar, trabajar, llegar, ver las cosas de la casa, mi salud se estaba deteriorando. Yo no había identificado, pero yo ya tenía ataques de ansiedad, solo que yo no me daba cuenta que eran ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque la presión del tiempo
y la culpa de no poder balancear la vida familiar con la vida laboral, para mí era muy, muy fuerte. Así que, como todo, llegó el momento de la confrontación. La empresa me había enviado a Estados Unidos a tomar una certificación de liderazgo y estando ahí, una de las preguntas que más nos hacían durante toda la semana que estuve es: Marta, ¿estás viviendo la vida que realmente quieres? Y se puede decir que laboralmente sí la estaba viviendo, o sea, estaba yo creciendo en una compañía, tenía muy buenos beneficios, tenía yo mucho de lo que yo quería, viajaba, que era parte también de mi sueño, y sin embargo, cuando eso empezó a suceder en la certificación, el último día me dio taquicardia, me dolía el brazo, sentía que me iba yo a desmayar, tenía yo falta de aire y yo en ese momento dije: Dios, me va a dar un infarto. Estaba yo en Estados Unidos, estaba yo con 3,000 personas porque asistimos 3,000 al evento. Sin embargo, estaba yo en un país desconocido. El miedo se apoderó de mí de sentir que yo iba a morir en otro país lejos de mi familia y que no había algo que yo pudiera hacer en ese momento. Así que me espanté tanto que fui con los organizadores y les dije: oigan, yo me siento muy mal, creo que me va a dar un ataque, por favor pido su apoyo porque estoy sola en este país. Y entonces, como es Estados Unidos, llamaron al 911, un auto de ese calibre llegó. Cuando yo lo vi, creo que me espanté más de verlo que de lo que yo estaba sintiendo en este momento. Ellos se bajaron y me colocaron electrodos tanto en el brazo, en el pecho, en la pierna, en la pantorrilla. Me pusieron toda una serie de electrodos, monitorearon mis niveles y finalmente registraron todo y la conclusión fue: el diagnóstico era un ataque de pánico. Físicamente no encontraron absolutamente nada que dijera que yo estaba mal, pero yo sentía que me estaba dando un infarto. En ese momento ellos pues me hicieron firmar un documento donde decían que no habían encontrado algo físicamente y que por lo tanto pues no me podían llevar a algún hospital o algo porque no, o sea, no tenía yo nada. En realidad era un ataque de pánico. Y este ataque de pánico, ¿a qué se debió? Le llaman burnout, que es un agotamiento femenino, es un estado de cansancio físico, mental y emocional que experimentamos muchas mujeres debido a una sobrecarga de responsabilidades y expectativas de nuestra vida, porque queremos cumplir con absolutamente todo. Yo quería hacer todo perfectamente bien y en ese querer hacer todo, el cuerpo es como una olla de presión que tarde o temprano se acumula, se acumula, se acumula y explota. Pues eso es lo que a mí me sucedió. Cuando eso sucedió, yo hice un alto en mi vida y dije: Marta, hoy fue una alerta, la próxima yo no sé si va a ser realmente un infarto. Así que me senté a evaluar qué estaba yo haciendo con mi vida y se entiende que yo vivía y trabajaba para mis hijos, que eran lo más importante. En ese momento dije: realmente estoy viviendo con mis chiquillos, realmente estoy dándoles la calidad de vida que yo siempre quise, realmente conozco sus intereses, conozco pues sus juegos, todo. Yo viajaba mucho, así que era muy difícil el poder estar con ellos. Así que en ese momento, con las herramientas que había yo ido a estudiar en Estados Unidos, a ese entrenamiento, me enseñaron a hacer mi proyecto de vida y entonces empecé a diseñarlo. Esta fue mi primera imagen que yo hice, me metí a internet y busqué imágenes donde yo decía: a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi vida a partir de ahora? Entonces puse una mujer triunfadora, una mujer diciendo yo puedo, y puse MD, que es Marta Daza, y puse SP, que sí podía hacerlo, que sí podía hacer ese cambio. Puse una familia en armonía porque yo quería que mi familia realmente la pudiera yo disfrutar. Así que la puse en un ambiente agradable. Coloqué a una mujer dando cursos como el día de hoy estoy dando a través de línea, pero también presenciales. Definí lo que era el éxito y la paz interior para mí.
y diseñé que yo mi negocio, mi próximo proceso laboral iba a ser a través de las redes sociales, aunque yo no manejaba absolutamente nada de las redes sociales. Pero yo dije, mi próximo proyecto es a través de Internet. También decidí que el lugar donde yo vivía no era el más adecuado para mi familia por el riesgo en el que se encontraba la ciudad. Entonces decidí también que no nada más iba a cambiar de trabajo, sino también iba a cambiar de ciudad donde yo quería radicar y que yo quería seguir viajando y hacer charlas y escribir cosas. Entonces, bueno, este fue mi pequeño borrador que hice hace un buen rato. Plasmarlo en papel fue muy fácil, llevarlo a la realidad no fue tan sencillo porque es como aquí está en verde. Yo sabía dónde estaba, pero para llegar a donde quería llegar era como desenredar un hilo que estaba muy, muy apretado por todo lo que yo estaba viviendo. Así que no fue tan sencillo, pero lo logré. ¿Qué fue lo que hice? En ese momento fue 2019, empecé a plasmar mi vida, pero entra en el 2020 la pandemia. Y para mí la pandemia, pues sí fue un proceso como todos lo vivimos de pánico, muy difícil, pero también fue el momento que me dio la oportunidad de prepararme. Así que en plena pandemia lo que yo hice fue certificarme en la mentalidad emprendedora. Todos esos tiempos que en algún momento nos quedaban, entre comillas, libres, porque no podíamos salir, yo los estudiaba 2 horas en la noche, de lunes a sábado, todos los días. Así que en plena pandemia yo me dediqué a estudiar y eso me permitió hacer un plan estratégico. Todas las noches yo estudiaba, al mismo tiempo en la mañana trabajaba y a mis hijos igual hice un plan para moverlos de escuela como estábamos a distancia y mandarlos a la ciudad donde yo quería ir a radicar. También me permitió hacer un plan para ver cuáles iban a ser nuestros gastos en la próxima ciudad, qué íbamos a tener que invertir, en dónde íbamos a gastar más, en dónde íbamos a gastar menos, etcétera. Todo eso, la pandemia a mí me permitió hacer mi proyecto. Y con toda la pandemia encima, aún estando en pánico, yo me atreví a hacer la inversión, teníamos unos ahorros y entonces dijimos, bueno, si nos vamos a ir a otra ciudad, tenemos que tener un lugar a donde llegar, pero no nada más tenemos que tener a dónde llegar, sino de qué vamos a vivir, porque llegábamos a una ciudad completamente nueva, donde no conocíamos absolutamente nada. Entonces, esta casita a mí me gustó, aunque es una casa antigua, porque la pude dividir en 4 partes. La primera parte, que fue donde me atreví a dar el paso de hacer la inversión, a gastar el dinero que teníamos en ese momento en la pandemia, donde todo el mundo sabía que se podía quedar sin dinero, todo el mundo sabía que podía utilizar médicos y eran costosísimos, aún con todos esos miedos a arriesgarme a perder a mi patrimonio, a que mi familia no se adaptara, a emprender en un lugar totalmente desconocido, a quedarme sin recursos económicos, a fracasar, a enfermarme y desamparar a mi familia, aún con todos esos miedos. Yo lo hice. Finalmente compramos la casa. Esta parte hice mi proceso de un mini departamentito. Dividí la casa en 4. En el segundo, en el estacionamiento, lo acondicioné para que fuera mi salita de capacitación. Así que ahí yo podía dar mis cursos, mientras igual hacíamos todo el proceso digital. Y en la parte de atrás, pues obviamente era donde íbamos a vivir y hasta lo último, en la esquinita de la casa, del patio, ahí diseñé mi pequeña oficina, que es donde estoy el día de hoy. Entonces, ese fue el proyecto que yo hice y también la parte de la decisión laboral. Yo sabía que al cambiarme de lugar de residencia, cuando ya terminara la pandemia, pues obviamente yo tenía que regresar a donde trabajaba, pero yo ya había tomado la decisión de dejar la empresa, o sea, ya no era negociable. Yo quería cambiar de lugar de residencia y la empresa donde yo estaba, pues no tenía instalaciones ahí. Así que fue una decisión difícil,
pero afortunadamente la terminamos en excelentes términos, aunque había mucho miedo a dejar mi estado de confort. Tenía yo más de 20 años trabajando ahí, así que ya me sabía el teje y maneje de la empresa. Tenía terror a no tener los beneficios que en ese momento tenía, especialmente el de seguro de gastos médicos mayores por la pandemia que estábamos viviendo. Y tenía mucho miedo a no poder crear mi propia fuente de ingresos. Pero aún con todos esos miedos, me decidí a empezar de cero prácticamente. Y bueno, con todo y esos miedos, inicié mi emprendimiento en redes sociales en julio del 2021. La verdad es que yo ya llevaba 2 años de preparación, pero aún así empecé prácticamente de cero porque yo era antirredes. Yo antes del 2019 yo no existía en las redes sociales. Y como les digo, al ser antirredes, prácticamente no sabía nada, no publicaba nunca en Facebook, no tenía YouTube, no tenía TikTok, no tenía prácticamente nada. Así que lo que yo hice es que recibí muchas mentorías para aprender a manejar las redes sociales. Me junté con varias personas expertas que me pudieran ir guiando en ese proceso. Y dentro de eso, pues empecé a crear mi marca personal. También desarrollé unas entrevistas de mujeres que inspiran para poder inspirar a otras mujeres. Al empezar a darme a conocer en las redes, pues también fui invitada a participar a otros países para dar algunas conferencias y también de manera local me invitaron a dar otros entrenamientos, tanto presenciales como en línea. Y también empecé a escribir artículos para una revista que es aquí en la ciudad de Mérida, donde yo estoy radicando, para finalmente generar mi propia empresa y conocí a una asociación extraordinaria donde eh, se integran las empresarias. Entonces, ese también fue mi apoyo para ya dar el proceso formal de ser empresaria como era parte de mi proyecto. Así que creé mi propia fuente de ingresos en Mérida y al integrarme a esa asociación me dieron también la oportunidad de ocupar la dirección de capacitación por mi perfil que tengo. Pero lo más importante es que realmente pude lograr lo que yo quería, que era pasar tiempo de calidad con mi familia, disfrutar realmente de mi familia, disfrutar de las cosas bonitas que tiene el estado donde yo radico. Siempre había querido aprender a cantar, apenas estoy tomando mis clases, pero voy en eso. También quería tocar la guitarra, igual empecé a tomar mis clases. Y bueno, mi matrimonio en diciembre cumplimos 25 años de casada, así que pude lograr el poder armonizar nuevamente la situación que yo traía. Sin embargo, no es fácil, ¿no? Por eso es que hoy hago lo que hago, porque es parte del resultado del proceso de transformación que yo viví y que yo sé lo que es pasar por prácticamente empezar de cero con los 20,000 miedos, dejando un trabajo bien, el tomar decisiones que afectan a la familia. No es nada sencillo. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio muy, muy chiquitito, pero a mí me encanta, de la cuarta clave para superar los miedos, que eso también es una parte de lo que les enseño en las sesiones. Van a cerrar los ojos y van a pensar cuando ustedes eran pequeñas, una situación en la cual les dio mucho miedo. No sabemos si es que se quedaron solitas, a lo mejor estaban durmiendo y tuvieron un sueño muy, muy feo. Probablemente en algún momento en la escuela les sucedió algo que les dio muchísimo miedo, o en casa, o vieron alguna situación que les causó miedo. Identifiquen esa situación en la que realmente tuvieron mucho miedo cuando eran pequeñas. Ahora imagínense que siendo pequeñitas están ahí a lo mejor un poquito acurrucadas, están sobreprotegiéndose, están escondidas probablemente en un rinconcito. ¿Cómo se ven en ese momento cuando eran pequeñas? Están sintiéndose totalmente desprotegidas, probablemente están llorando, probablemente están con demasiado miedo.
Ahora ustedes han crecido, han construido su fortaleza, han logrado tener más elementos que les permiten ser más fuertes. Yo lo que les pido en este momento es que vayan con esa niña pequeña que son ustedes, la agarren de la mano, le digan la frase que les he dicho: todo ha estado bien, todo está bien, todo va a estar bien y hoy estoy yo aquí contigo acompañándote, brindándote esa seguridad que tú no tuviste de pequeñita, diciéndote que la vida no es tan mala, que sí va a haber miedos, pero que en esos miedos tú vas a salir adelante. Abraza a tu niña pequeña, dale todo el amor que necesita para que no sienta esos miedos, confórtala, dile que cuando eras pequeña no supiste cómo manejar el miedo, pero que hoy eres más fuerte y más valiente y que estás ahí para ayudarla. Dale un abrazo, dile todo lo que la quieres, todo lo que la amas y que se sienta segura. Dale la mano y dile que puede ir tranquila por la vida, porque ese miedo, eso que sucedió, ya ha pasado y hoy es más fuerte que nunca para seguir haciendo las cosas que siempre soñó de pequeñita. Acompáñala en ese proceso y cuídala. Esa es tu pequeña niña que siempre, siempre está viviendo en tu interior, solo que hoy ha crecido, hoy tiene otra clase de miedos, pero esos miedos también eres capaz de desarrollarlos, de vencerlos o de mitigarlos. Dale un abrazo a esa pequeña niña y dile: todo ha estado bien, todo está bien y todo, todo, todo estará bien en un futuro. Estoy contigo hoy y siempre. Ese es mi ejercicio para el cierre del día de hoy. El momento es ahora. Si no nos subimos al tren de la oportunidad mientras está disponible, podíamos lamentarnos, perdernos experiencias, logros y la transformación de lo que podría ocurrir si hubiéramos tomado esa gran decisión. La invitación es que den el gran salto de fe, que confíen en ustedes, que se atrevan a darse la oportunidad de derribar esos miedos. Si hoy tienen dudas, es porque esos miedos están imperando, es porque esos miedos se están apoderando de ustedes y es porque esos miedos, si ustedes permiten que sigan ahí, pues obviamente no vamos a poder lograr todo, todo lo que querramos. Les agradezco enormemente su tiempo.